Ok. Bueno, buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta clase de ética y deontología. Hoy vamos a dar entonces inicio a la primera clase en sí de esta asignatura. Espero que realmente sea de gran provecho para ustedes y para todos nosotros, de mucho aprendizaje. Esta es una materia muy bonita que contiene muchos contenidos que ustedes van a utilizar como profesionales. Realmente es una materia que la ven todas las especialidades porque la función de esta materia es despertar el interés en ustedes, en su comportamiento como profesionales desde el punto de vista ético. ¿Ok? Pero realmente cuando hablamos de ética o o de un comportamiento ético en sí, ¿de qué estamos hablando? Realmente la ética está relacionada con un estudio de la moral y de las acciones humanas, de nuestro comportamiento. En sí es una palabra que viene del griego que significa carácter, pues en sí. Pero realmente hablar de ética es una acción o es una declaración de la moral que elabora las afirmaciones y que define lo que es el ser humano, ¿ok? En su comportamiento, de lo que es lo bueno, de lo que es lo malo, de las obligaciones que nosotros debemos tener. Y es allí donde nosotros debemos actuar profesionalmente y con ética en cada uno de nuestro desarrollo como profesional. Fíjense que la ética, desde el punto de vista profesional, pues la estudiamos como la deontología. Y esa deontología no es más que el estudio del comportamiento de las diferentes carreras o de las profesiones donde nosotros nos vamos a desarrollar. Por eso es que hablamos de ética y deontología para poder ver cuál es el funcionamiento del ser humano o del profesional en sí. ¿Ok? Quiere decir entonces que cuando nosotros hablamos de ética, tenemos que ver realmente de qué se trata, cuáles son las cosas buenas, por qué se dicen que son buenas o por qué se dicen que son malas. Realmente nuestra sociedad en la que vivimos, pues es la que rige este comportamiento ético. Porque si ustedes pueden observar en otras culturas, lo que para nosotros es bueno, para ellos pudiera ser malo. Entonces, hablar de una ética va de hablar, tenemos que hablar específicamente de la cultura donde nosotros nos estamos desarrollando como tal. Es por ello que las acciones humanas que nosotros tomamos, podemos decirlas, pues, son buenas, son deseables o son de alguna u otra forma que se adaptan a nuestra cultura. Pues es allí donde radica el concepto de la ética y por qué nosotros debemos comportarnos como tal. Porque la sociedad donde nosotros vivimos y la cultura que nosotros tenemos, en este caso como venezolanos, pues se desarrolla como tal. La ética también puede tener algunas acciones que para nosotros pudieran ser incorrectas o no deseadas, pues, pero es parte de nuestra cultura. Quizás a lo mejor en otros países, como les decía inicialmente, lo que para nosotros es bueno, para ellos no necesariamente puede ser tan bueno. ¿Por qué? Por la forma como nosotros nos manejamos, por la cultura que nosotros tenemos o por nuestras costumbres, pues que nosotros en ella nos hemos desenvuelto. Desde el punto de vista profesional, realmente la ética regula todas las actividades que estén relacionadas en el marco de nuestra profesión, que quiere decir que nuestras acciones, nuestro comportamiento, y no me estoy refiriendo al conocimiento de nuestra profesión como tal, sino al comportamiento como profesionales, lo que vamos a desarrollar como profesionales y que nuestro conocimiento y nuestras aplicaciones de todo lo que hemos aprendido en cada una de nuestras carreras, en este caso de la ingeniería y de la arquitectura, entonces nosotros allí debemos comportarnos como tal, dando un ejemplo y fungiendo como ingenieros o como arquitectos, pero de la mejor manera posible.
Les decía entonces que la deontología es un conjunto ordenado de los deberes, de las obligaciones morales que tenemos los profesionales y que en un determinado momento nosotros debemos reflejar ese código de conducta bajo el cual nosotros vamos a regirnos para poder tener un buen funcionamiento o unas buenas acciones como profesional. Nosotros acá, dentro del Colegio de Ingenieros, que es el colegio que nosotros más adelante lo vamos a ver, que es el colegio que nos rige muchas funciones, vamos a tener un código de ética que lo vamos a estudiar en esta materia y que van ustedes a ver de qué se trata el código de ética, pues cuáles son las relaciones que nosotros vamos a tener con ella, cuáles nuestros deberes como profesionales para que nosotros podamos contener y podamos actuar de manera correcta, de manera profesional, bien sea como ingeniero o como arquitecto. Les decía también que la ética, dentro de nuestro comportamiento profesional, va a tomar esas acciones donde nosotros nos vamos a desarrollar como profesionales, aplicando nuestros conocimientos de ingeniería, pero esos conocimientos deben ser bien aplicados de manera amplia, no con cuestiones engorrosas, dudosas o que puedan generar dolo, que más adelante vamos a ver de qué se trata esto, pero que no debemos dañar ni siquiera ni nuestra imagen ni la imagen de nuestros compañeros, y mucho menos la imagen de las corporaciones o empresas donde nosotros vayamos a trabajar. Si se trata de una empresa que es nuestra, pues también nosotros debemos reflejar el mejor comportamiento ético para que nuestra empresa, pues obviamente debería figurar como tal y que deontológicamente, pues nuestra empresa debería tener una representación de nuestra profesión como tal. La ética, pues obviamente, pues es un elemento que nos va a regir y que nos debe englobar en varios conceptos específicamente como lo que es los valores y la moral. Hoy vamos a hablar un poco de qué se tratan esos valores, que en eso se va a basar prácticamente la actividad que nosotros vamos a tener y que pronto vamos a ver de qué se trata esa actividad. Pero primero vamos a ver realmente de qué se tratan los valores. ¿Qué es en sí los valores? Los valores realmente vienen siendo los principios que nos permiten orientar en nuestro comportamiento el funcionamiento de lo que nosotros realizamos como personas, cómo nosotros nos desarrollamos como personas. Son realmente, los valores son fundamentales para que nos ayuden a reflejar cuál es el comportamiento que nosotros tenemos como profesional y que debe regir, pues cómo se rigen en cada una de las acciones que nosotros logramos en nuestra profesión. ¿Ok? Esos valores, pues para nosotros los valores pueden ser de diferentes índoles y cada quien tendrá sus propios valores, pero deben haber valores universales que nosotros debemos concretar. Quizás para pueden haber diferencias entre los valores de entre una persona y otra, pero siempre debemos hablar de unos valores comunes, centrales, como que valores que deben ser aplicados a nuestra profesión. Y entre ellos podemos hablar justamente de lo que es el valor de la honestidad. ¿Ok? Yo pienso que ser honesto es uno de los principales valores que nosotros debemos tener porque la honestidad nos rige y nos conduce siempre a la verdad. Y ahí caemos en otro valor, pues, pero ¿qué es la verdad? A veces decimos, bueno, ser honesto es hablar con la verdad, pero ¿qué es la verdad? La verdad también es un valor a través del cual nosotros nos vamos a desarrollar, pero que hacemos las cosas tal y como son, sin cambiarlas, sin alterarlas y sin quitarles o ponerles cuestiones personales. Realmente cuando nosotros hablamos de la amistad, también nosotros hablamos de una amistad verdadera y esa amistad nosotros podemos tenerla o fomentarla a través de la verdad. Otro valor que nosotros debemos desempeñar o que debemos desarrollar es el valor de la fortaleza.
¿Por qué nosotros debemos tener fortaleza? Pues porque desde el punto de vista profesional, la fortaleza nos ayuda a regir o a desempeñar ese comportamiento de ser humano que nosotros tenemos y ese comportamiento como profesional. Ser fuerte en nuestro trabajo y en nuestras decisiones siempre nos van a ayudar a tener ese compromiso en el cual nosotros hemos adquirido bien sea con otras personas o con otras organizaciones. Otro elemento que nosotros que podemos decir que es un valor y que nosotros podemos desarrollar también es la lealtad. Aunque realmente la lealtad varía mucho desde el punto de vista de las personas, pero la lealtad es un elemento a través del cual nosotros podemos ser reflejo de lo que nosotros hacemos. Y lo primero que nosotros debemos hacer es ser leales con nosotros mismos, pues. Ser leales con nosotros porque la lealtad está en función de lo que nosotros creemos y confiamos para cada una de nuestras funciones. Y ser leal con nosotros mismos también nos va a hacer comprender que la lealtad la debemos también expandir y llevar no solamente hasta donde nosotros estamos, sino hasta donde nosotros queremos llegar. Yo quisiera que compartamos un momento un archivo que tenemos acá nosotros y que vamos a utilizar en el desarrollo de nuestra materia, porque de todo lo que les estoy hablando está acá en este contenido. ¿Ok? Ok, aquí está. Otro de los elementos que nosotros debemos de fomentar como valores es la cortesía, la prudencia, porque sobre todo ser cortés y ser prudente es uno de los valores de un profesional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos corteses y somos prudentes, podemos tener muy buenas acciones en nuestras relaciones, no solamente con nosotros mismos ni con los semejantes que tenemos a nuestro alrededor, sino también con las organizaciones que están alrededor y a nuestro alcance. La justicia, y para mí personalmente, pienso que uno de mis valores es la justicia. Ser justo, ser justo es uno de mis principales valores porque cuando nosotros somos justos con nosotros mismos, también somos justos con los demás. ¿Y la justicia de qué se trata? De castigar a otro, porque muchas veces pensamos que hablar de justicia es como de hablar de castigo y realmente eso no es así. La justicia es un valor que trata de darle el valor, y valga la redundancia, que cada quien merece de acuerdo a las acciones que ha tomado. Ser justo es actuar con la dignidad propia y con la dignidad que los demás merecen. Ser justo también podemos decir que nosotros podemos actuar de manera justa cuando nos estamos desempeñando como profesionales. ¿Por qué? Porque precisamente ser justo es hablar con la verdad, es hablar con la certeza, es hablar con la honestidad. O sea que ser justo engloba un conjunto de valores que para nosotros pudiera ser el mejor reflejo de nuestra personalidad y exclusivamente de nuestras profesiones. Porque nosotros acá como ingeniero o como arquitecto que somos, pues vamos a obtener siempre esa justicia o ese valor a través del cual nosotros podemos desarrollar. Otro elemento que nosotros debemos desarrollar y que es un valor, que para mí también es un valor y es uno de los principales elementos que le trato de, digamos, incitar a la mayoría es que seamos responsables. La responsabilidad nos lleva a ser nosotros personas profesionales éticos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es uno de los deberes que nosotros tenemos como profesionales y que desde el punto de vista ético, cuando nosotros somos responsables, esto es, cumplimos con nuestras funciones, llegamos a tiempo a nuestros trabajos, hacemos todas nuestras acciones en función de lo que realmente deberíamos hacer.
¿ok? Ser, ser realmente responsable es actuar simple y llanamente con las cosas que nosotros debemos hacer. Y otro elemento que nosotros debemos desarrollar como valores es la integridad. Ser íntegros es hacer nuestras funciones como profesionales tal y cual como deberían ser. No, la integridad no se trata de engañar a los demás, de ponerle cosas que no son, colocarles trabas. No, no, no. Nada de eso. La integridad trata justamente de hacer las cosas como deberían ser. Cómo debemos actuar nosotros con nuestro semejante, con nuestros compañeros y con cada una de nuestras acciones. ¿Ok? Por eso es que nosotros también, cuando hablamos de valores, también tendríamos que hablar de normativas. Y hablar de las normativas, justamente de qué se trata. Hablar de los valores y de las normas es justamente hacer las cosas como debe ser, cumplir con los reglamentos que se nos han encomendado y hacer nuestras propias funciones como profesional. Es realmente permitir que nuestra conducta sea una conducta de bien, de armonía, de acciones que reflejan no solamente la personalidad que nosotros tenemos, sino también nuestra propia profesión. Seguir las normas es tener una tendencia a las relaciones según las reglas y normativas que rigen el comportamiento en la sociedad donde nosotros nos comportemos, nos estamos desarrollando. Recuérdense que las normas también es un conjunto de lineamientos que nosotros podemos tener, bien sea en nuestra profesión o en nuestro lugar de trabajo o en nuestra casa, porque las normas nacen inclusive desde nuestro hogar. Se regir nuestros valores y nuestras normas nacen desde el hogar y es allí donde nosotros debemos comportarnos y tener esas acciones que nosotros vamos a realmente a reflejar y a mostrar como profesionales que somos y que realmente hacer allí las cosas como deberíamos hacer. Obviamente, cuando nosotros hablamos de nuestras normativas, hay una serie de parámetros que nosotros también debemos tener para ver esas normativas. Vamos a avanzar un poco acá para que veamos de qué se tratan los parámetros que nosotros queremos hablar y es justamente los parámetros de la conducta. Recuérdense que esa conducta, que es la que va a regir nuestros valores y es la que va a regir nuestra ética, son ciertos parámetros que nosotros de alguna forma nosotros debemos desarrollar dentro de la sociedad en la cual regimos. Pues porque la sociedad es la que nos va a guiar y que nuestras buenas acciones también dependen de esa sociedad donde nosotros nos vamos a desarrollar. Obviamente, cuando hablamos de una sociedad, no se trata solamente del punto de vista del conjunto que nos rodea, sino también del sitio donde nos vamos a desempeñar como profesionales. Recuérdense que la sociedad justamente puede ser, no, podemos hablar de sociedad dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro entorno familiar, dentro de nuestras localidades donde vivimos o donde nosotros nos desarrollamos, pues, como profesionales. ¿Ok? Ser ordenado y normativo es obviamente una parte de nuestra conducta en el cual es un parámetro donde nosotros debemos regir cada una de las acciones que rigen nuestra conducta. Llevar nuestra norma, ser consciente de lo que estamos haciendo, regirnos por las funciones que debemos hacer, bien sea como seres humanos o como profesionales, pues como personas profesionales que somos, pues, y que en ellos vamos a destacar cada uno de los elementos que pudieran ser dentro de nuestra función. También quería hablarles de lo que es la moral y de qué se trata hablar de la moral, porque hablar de la moral no es más que hablar de las buenas costumbres. Nosotros podemos decir que somos, regimos una buena costumbre o que tenemos una moral intachable cuando nosotros
hacemos lo que debemos hacer, actuamos como deberíamos actuar, porque la moral para nosotros no es más que regirnos en función de cada uno de esos parámetros, de cada uno de esos valores que nos rigen. Por ejemplo, fíjese que nosotros hablamos de muchos valores, pero ¿de qué se trata la moral? De las acciones que tomamos con los valores. Por eso es que nosotros a veces hablamos de valores morales. ¿Por qué? Porque la moral rige en función de los valores que nosotros tenemos, tal como les dije ahorita, la responsabilidad, la solidaridad, la empatía, la gratitud, el respeto, el amor, la paciencia, son cada uno de esos elementos que como personas nosotros debemos llevar como valores y que rigen nuestra moral. Pero, ¿qué es moral para mí o qué es moral para la sociedad o qué es moral en el sitio donde nosotros nos desempeñamos? Es allí donde llega el elemento más importante de nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque que nosotros seamos morales o inmorales va a depender de lo que nos rige la sociedad donde nosotros tenemos, ¿ok? Las normas jurídicas o reglas no son más que una conducta bilateral de lo que nosotros estamos haciendo. Las características que en ellas se rigen, porque de alguna u otra forma la conducta y las normativas que nosotros estamos desempeñando forman parte de nuestras obligaciones dentro y cada una de nuestras funciones. Por eso es que nosotros dentro de la sociedad o dentro de las organizaciones donde nosotros nos vayamos a desarrollar, lo primero que debemos seguir es las normas. ¿Cuáles son las reglas y las normas que se ríen dentro de ellos? Porque eso fijan los componentes morales con los cuales nosotros nos vamos a desarrollar. La moral también depende de la sociedad donde nosotros nos desarrollamos y ustedes podrán ver también que así como hay valores que dependen también, que pueden ser distintos en diferentes países, la moral también pudiera ser. Hay cosas que para nosotros son inmorales, pero en otros países no. ¿Por qué? Porque la sociedad donde ellos se desempeñan han permitido que la moral llegue hasta allá. Pero nosotros vamos a denigrarlos porque su moral es alta o es baja. En ese sentido, no. Porque el nivel de la moral que nosotros manejamos va a depender de nuestras propias costumbres. Y el nivel de ellos va a depender de las costumbres de ellos. ¿Ok? Bueno, de esto quería hablarles para que nosotros tuviéramos un poco de conocimiento de qué se trataba la ética, la moral y los valores, porque basado en estos elementos que acabamos de ver, es que nosotros vamos a desarrollar nuestra siguiente actividad. Vamos a pasar un momento para allá para que hablemos de ella. Quiero compartirles de qué se trata la actividad que nosotros vamos a desarrollar y para que hablemos de ella. Vamos a volver. ¿Qué hay? Carlos, dices que se te cortó la comunicación, pero yo creo que es a ti porque... Ah, no, profesor, no se preocupe, ya solucioné el problema. Era un problema con mis audífonos. Ok, perfecto, perfecto. Sigamos entonces. Vamos a compartir entonces de qué se trata la actividad que nosotros vamos a realizar. ¿Ok? Ok, esta actividad es una actividad muy fácil en la cual vamos a hablar de la ética, la moral y de los valores. Realmente vamos a hacer una infografía, algo sencillo, porque lo que me interesa es que ustedes conozcan o tengan un concepto de lo que es la moral, de lo que son los valores y de lo que es la ética. ¿Ok? Para ello yo les di un esquema, ustedes deben desarrollar una infografía que debe contener los siguientes elementos, ¿ok?
hacen su portada normal porque necesitamos tener una portada con la identificación de ustedes, que ya ustedes la conocen, la que siempre han utilizado durante el desarrollo de su carrera. ¿Ok? Su identificación, cédula de identidad, la localidad, la especialidad a la cual pertenecen, porque recuérdense que acá tenemos varias sedes, varias especialidades y es bueno que toda esa información yo la pueda tener en el trabajo para poder ubicarlos a la hora de hacer las calificaciones. Van a hacer una introducción con respecto al trabajo que van a hacer. Es algo muy sencillo, tiene que ser muy breve. Yo les recomiendo que se lean las normas del manual del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño 2015. Dentro del aula lo pueden conseguir. Yo se las coloco allí porque allí hay una forma muy clara y precisa de cómo hacer una introducción. ¿Qué debe tener una introducción? Pues, que es siempre lo que yo trato de reflejar o de resaltar en un trabajo o en cualquier investigación. Bueno, la introducción debe ser muy clara, precisa. Debe hablar del propósito que ustedes buscan dentro de este trabajo, de qué se trata, cuál es digamos, el tema central bajo el que ustedes se van a desarrollar y sobre todo cómo está constituido el trabajo que ustedes están realizando. Cuando nosotros conseguimos una introducción que tiene todo esto, pues nosotros podemos visualizar o nos da una idea de lo que es realmente el trabajo que ustedes hicieron. Una buena introducción es reflejo de un buen trabajo. En el trabajo ustedes van a hablar un poquito de la definición de ética, la van a desarrollar. Traten de no copiar y pegar contenidos teóricos. Ustedes pueden parafrasear los conceptos de ética y de cada uno de los elementos que están de ella. Pueden buscar un poquito más de qué se trata la ética, cuáles son sus elementos. Cuando yo les digo desarrollar, es porque les estoy dando la libertad que ustedes coloquen o investiguen sobre la ética, pues. ¿Ok? Pueden buscarlo bien sea en los archivos que tenemos acá dentro del aula o si ustedes lo prefieren, pueden hacerlo a través de información de otros medios, pues eso también es valedero, pues. Lo que sí me gusta siempre es que coloquen las referencias bibliográficas al final para que ustedes sepan de qué se trata. Van a hablar un poquito de lo que es la definición de la moral, de los tipos de moral y de su importancia. ¿Ok? ¿Ok? Que ya nosotros hablamos un poco de ello, pues, pero ustedes van a indagar un poco más sobre esto. Van a hablar de lo que es la deontología y su clasificación. Van a hablar un poquito, no mucho, pero sí no se metan tanto con la filosofía, porque a veces se tienden a hablar mucho de la filosofía, pero no hablan nada de lo que es la filosofía moral dentro de la ética. Entonces yo quiero que sean precisos en este contenido. Hablar de la filosofía moral de la ética. Y otra de las cosas que van a colocar aquí dentro de su infografía es el ámbito de aplicación de la ética dentro de sus profesiones, ¿ok? De la ingeniería o de la arquitectura, dependiendo del caso. Pues para los ingenieros me van a hablar de la aplicación de la ética como ingeniero y para los arquitectos como tal. La ética como tal, cómo deberían desempeñarse ustedes. Realmente este es todo lo que van a hacer ustedes en el trabajo. Es algo sencillo, lo pueden subir en cualquier momento. Recuerden que la fecha de entrega es para el próximo sábado, pero quienes puedan ir adelantando ese trabajo, pues lo pueden hacer. Y en la medida que ustedes van subiendo, pues yo voy a tratar de lo posible, ojalá que el tiempo me alcance, porque tengo otras responsabilidades también, voy a ir corrigiendo. Muy importante las condiciones que yo le estoy colocando aquí. La actividad debe realizarse de manera individual, ¿ok? Deben cuidarse de que los contenidos no sean igual a los de sus compañeros, pues se trata de una investigación cuyo contexto va a depender de los propios intereses de ustedes, de su personalidad o de sus propias interpretaciones, pues. O sea, que cada quien debe hacer en función de lo que realmente consiguió. No copien y peguen de internet porque no estamos haciendo nada. Yo lo que quiero evaluar es que los contenidos que estamos aquí hablando,
ustedes coloquen realmente lo que ustedes entendieron e interpretaron. Si es necesario que ustedes lean varias veces esos contenidos, háganlo. Pero la idea es que cuando vamos a reflejar la infografía, coloquemos nuestras propias interpretaciones. ¿Ok? Obviamente también pueden hacer referencias de algún contexto, porque muchas veces nosotros podemos tener alguna idea muy vaga de una definición. Yo me traigo el contexto tal y cual como lo tiene el autor y coloco que es del autor, pero luego yo puedo definir cuál es mi interpretación. Eso también yo se los dejo a ustedes a su criterio, porque una de las cosas que yo respeto también es la forma como ustedes van a redactar. Pero lo que quiero decirle que no se trata que es un trabajo de puro copiar y pegar, no. Pueden traerse algunos contextos con su autor, pero traten de dar sus explicaciones, porque el aporte de ustedes es lo que yo les voy a corregir. El trabajo debe contener la introducción, tal y cual como aparece en el formato de las normativas del Instituto Universitario Politécnico Santiago Amarillo 2015. Este manual está dentro del trabajo dentro del aula virtual, tal y cual como se los comenté, en el bloque principal. Traten de entregar el trabajo dentro de la fecha estipulada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fechas exclusivas para poder entregar las notas y no solamente tenemos esta evaluación, nos falta otra evaluación que pronto se la voy a colocar también sobre el 20%. Y es bueno que se lean el reglamento interno de la asignatura porque así nos evitamos confusiones o cualquier tipo de malentendido. No sé si tienen alguna pregunta ustedes al respecto a la actividad. Realmente no es una actividad difícil, es sencilla, pero lo que quería hacer énfasis era en eso, pues, que fueran interpretaciones de ustedes, lo que yo realmente es lo que voy a evaluar. Saludos, profesor. ¿Cómo está? Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hernán. Hernán, ajá, Hernán, disculpa. No, no se preocupe. No, profesor, de verdad, bueno, muy agradecido, ¿verdad? Por esta oportunidad, de verdad, por este espacio. Bueno, entré un poquito tarde, profesor. Lo que pasa es que, bueno, no quiero excusarme de mi trabajo ni nada, porque sé también los compromisos de todos los Sí, compañeros y las responsabilidades, ¿no? ok. Profesor, lo que pasa es que, bueno, no sé si de pronto con mis otros compañeros, los que están conectados, haríamos un tipo de encuesta o algo con respecto a las clases, profesor. Ajá, Este, Porque de verdad, bueno, en la mañana, justamente en la mañana cuando entro, me voy a la parte de producción ok. y con el horario me choca. Vamos a hablar un poquito de ello. Una de las cosas que yo les iba a proponer era que cambiáramos la fecha del sábado, porque yo sé que los sábados la mayoría también trabaja, incluso yo también trabajo, y lo quería mover para los miércoles a las 6 de la tarde. No sé qué a ustedes les parece. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de ustedes trabaja y los fines de semana también los ocupan, no solamente por su trabajo, sino también para sus cosas personales. Yo les decía los miércoles a las 6 de la tarde, hora Venezuela, porque luego después de esta materia, pues yo tendría una segunda materia que debo también hacerla, que los voy a pasar justamente los miércoles. No sé qué les parece a ustedes. Bueno, de mi parte sí estaría bien, porque no me Ok. chocaría con el horario en la mañana. O sea, bueno, hay una diferencia de horario de una hora, pero bueno, estaría pendiente yo tipo 5:30, puedo pedir permiso para cumplir mis 8 horas laborales, que es hasta las cuatro Ujú. y media, y no tendría ningún problema en ese tipo de aspecto, de pasar las miércoles en la tarde, Ok. me ayudaría muchísimo eso. Bueno, eso es de mi parte, no sé si de verdad los otros compañeros pudieran compartir esto, de Ok. todas maneras esto es un ganar-ganar, por eso ya de pronto ellos, hay que tomar en Ok. cuenta también Ok. las opiniones de ellos. Ok, perfecto, perfecto, Fernando. Otra cosa que les quería decir era que nosotros estamos trabajando con Zoom por estas primeras semanas, pero necesariamente debemos pasar a Team. ¿Por qué? Porque la institución nos está pidiendo que utilicemos las herramientas que nos está ofreciendo la plataforma Saya. Y pues la idea es, el Zoom no quiere decir que esté malo, pero ustedes saben que ya tiene muchas limitaciones. Entonces Ah, vamos a tratar de usar el Team
Probablemente la semana que viene vamos a usarlo nuevamente otra vez en Zoom. Pero luego nos cambiaríamos hasta en lo que yo arregle el problema que tengo con la máquina, nos vamos a cambiar a ti. Y por ahora, bueno, vamos a tratar entonces para que sea la clase los miércoles a las 6 de la tarde o de repente lo podríamos correr hasta las 6:15. Vamos a ver cómo nos movemos allí, porque el problema que tengo es que también tengo otra materia allí y debo también cumplir con ello. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, Profe, profesor, yo los miércoles tengo clase hasta las 7 de la noche. O- Entonces a las 6 no podría haber clase. ok. Y igualmente por mi parte, a las 7 tengo clases con otra materia. Ok, Eh, pero nosotros vamos a tratar de que sea, porque estas clases son cortas, no son muy largas. Las clases son más o menos aproximadamente unos 20 minutos. Hoy se ha hecho más largo porque quería discutir con ustedes varias cosas, pero generalmente las clases son de 20 minutos. O sea que si empezamos a las 6, a más tardar a las 6:20 o 6:30 deberíamos estar listos para que ok, ustedes, ok. para que ustedes tengan la oportunidad También les quiero informar, todas las clases que se estén dando se están subiendo al aula. Y ustedes van a ver semana 1, semana 2, semana 3 y así va sucesivamente. Son 18 semanas, vamos a tener 18 clases durante el semestre. Entendido. ¿Ok? Ahora, entonces, si las clases son cortas, por mi parte no tengo problema para el horario del miércoles a las 6. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Ya nos queda poco tiempo. sí, profesor, bueno, como llegué tarde, me conecté un poco tarde, y bueno, me perdí parte del principio y quería preguntarle, bueno, todos esos lineamientos que usted está colocando, obviamente los va a subir, Sí, los va sí, a subir. todo eso va a estar en el. De todas maneras, la clase queda grabada y lo que no pudiste ver, lo vas a ver dentro de la clase. Ok, perfecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Nos vemos la próxima semana y bueno, estaremos pendientes. Cualquier cosa, pues me pueden escribir al grupo o lo pueden escribir los que no, lo pueden hacer a través de la plataforma, por la opción de mensajería. Todo es válido. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Bueno, muchas gracias, profesor, por la oportunidad. ¿Ok? Hasta luego, Fernando, Carlos, Adriana. Ah, Mucho éxito. Hernán.